Entre 2018 y 2020 se vivieron varias situaciones que aceleraron el caso de María Marta, pero también hubo otros incidentes que lo frenaron. Centeno, el vecino conflictivo, fue detenido y acusado por robos en las casas del country de Pilar. Unos meses más tarde, otros fiscales pidieron elevar a juicio su causa como robo agravado y homicidio criminis causae. Se sumaron a su vez acusaciones contra supuestos cómplices. Casi a la par, la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la absolución del viudo de María Marta. Ya a mediados de 2020, una parte de la causa prescribió y los hermanos de María Marta que estaban acusados de encubrimiento fueron sobreseídos. Todo parecía avanzar hacia una pronta resolución con un enfoque totalmente diferente al del comienzo del caso. Pero para el 3 de agosto de 2020, cuando el tribunal debía iniciar el tercer juicio oral, la emergencia sanitaria de público conocimiento hizo que todo se detuviera. Ahora, por fin en 2022, el tercer juicio está a la vuelta de la esquina. ¿La tercera será la vencida? Esto es María Marta, el crimen del country, el podcast. Mi nombre es Magnus Mephisto. Acompáñame a revivir los momentos clave de una de las muertes más llamativas de la historia argentina. Además, el contexto de un país en crisis y las razones para no perderte ni un instante de la nueva serie original de HBO. También vamos a escuchar las voces de sus protagonistas y sus creadores. Hoy nos acompaña Laura Novoa, quien interpreta a María Marta en esta ficción. Mientras escuchás este podcast en YouTube, Spotify o tu plataforma favorita, llegó el momento definitorio. Todo preparado para la última parte de la investigación en el episodio final. La actualidad del caso. A mediados de 2022, el tribunal enfocado en el caso hizo una última convocatoria para poder pulir los detalles técnicos del juicio. A partir de esos primeros pasos legales, el tercer juicio por el caso de María Marta se había programado para junio de 2022. Pero en esta ocasión, uno de los jueces contrajo COVID y todo volvió a pausarse. La postergación por el caso positivo de COVID se acopló al último planteo de los fiscales que lideran el juicio. Ellos afirmaron una pérdida de imparcialidad y pidieron una serie de nulidades. Reclamaron con énfasis que entre los testigos del juicio se tengan en cuenta a Jorge Lanata, a Pablo Dugan y a Hernán Capielo, todos periodistas que podrían demostrar la hipótesis que compromete a Centeno con el robo y el posible asesinato. Pidieron además que el juicio no se realice a puertas cerradas, sino públicamente y sin restricciones de transmisión en vivo. El abogado de Centeno rechazó la propuesta por un posible linchamiento contra su defendido. Capítulos antes hablamos de los robos en otro barrio de Pilar. Por ellos, Centeno fue detenido en la DDI de San Isidro. Un propietario de ese otro country denunció haber visto a Centeno con uno de los objetos que le habían robado. ¿Cuál era ese objeto? Un reloj. Mientras las fojas contra Centeno se iban superponiendo, él se declaró inocente y elaboró una nueva coartada. Dijo que había entrado al country porque tenía una relación con una mujer casada. Y aclaró que si bien había entrado en las casas donde hubo faltantes, no lo hizo para delinquir, sino para orinar. Ante la desconfianza de la parte acusadora, el vecino conflictivo declaró haber perdido el celular con el cual se podría comprobar este affair. Al menos 10 cámaras habían captado al vecino andando en bicicleta de manera sospechosa por el country, prestando especial atención a las casas que luego fueron robadas. Es por eso que también pesa sobre él la acusación de ser el encargado de realizar la inteligencia de los actos delictivos. Cada vez hay más pruebas en su contra, pero según su defensa, ninguna lo comprometería con el caso María Marta. Hasta el día de hoy hubo un sinfín de idas y vueltas en el caso de María Marta. Entre ellas se contempló un rumor que decía que Carrascosa guardaba una gran suma de dinero en su casa. Los fiscales tienen muy en cuenta una hipótesis que señala a Centeno y a su exmujer como los posibles ladrones de la casa de María Marta. La pareja ya había sido denunciada por problemas en el country por justamente tener una relación conflictiva con la mujer asesinada. Hay evidencias contundentes que los relacionan, por ejemplo, con el secuestro del perro de Carrascosa y María Marta. La casualidad o no, hizo que el último domingo con vida de María Marta, uno de los vigilantes no se presentara al trabajo.
¿Son los guardias acaso cómplices de Matías Centeno? Centeno argumentó que no estaba en el country a la hora del homicidio, pero se demostró que esa coartada era falsa. Las cámaras de seguridad del country lo grabaron saliendo por el área de visitas. Veinte años después, la casa en donde se cometió el asesinato tuvo grandes cambios. Lo más importante es que ya no pertenece a Carrascosa. El nuevo dueño es su abogado, quien se la compró luego del juicio. Más allá de las reformas estéticas, las huellas de un pasado siniestro siguen latentes, al menos hasta que el crimen encuentre una resolución. ¿Qué otras sorpresas nos traerá el caso? Las mismas preguntas se hace la nueva serie original de HBO, ya disponible en HBO y HBO Max. Solo nos queda esperar qué resultados tendrá el juicio que estuvo tanto tiempo pospuesto. Atrás quedan las primeras acusaciones a Carrascosa y a la familia, y también las líneas investigativas del primer fiscal del caso. Lejos quedan todos esos titulares amarillistas que se valieron de la popularidad del crimen de modo inescrupuloso. La realidad global y local es muy distinta a la de aquellos años, pero la búsqueda sigue siendo la misma: la verdad. Pero antes de intentar elaborar una respuesta, vamos a hablar con Laura Novoa, quien interpreta a María Marta en María Marta, el crimen del country. Nos encontramos con Laura Novoa, quien interpreta a María Marta en María Marta, el crimen del country. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera que me cuentes un poco de este proyecto, ¿no? ¿Cómo llega a vos? ¿Cómo te preparaste para este papel? Mira, lo que fue como más gracioso es que hacía mucho que me venían diciendo que yo lo iba a hacer, pero no me habían llamado. Creo que habían llamado a los demás. Yo estaba haciendo teatro y entonces estaba como... ¿Y cuándo me llama? ¿Cuándo esperando, suena? y todos me decían, che, te felicito, vas a ser Claro. María Marta. Y yo no me habían llamado. Y después justo vino pandemia. Entonces, toda la primera parte de la pandemia tampoco era que yo decía, bueno, cuando se retoma soy yo. No sabía, No. entonces decía, ay. Y la verdad es que lo esperé, el personaje. Como que sentí que me lo estaba esperando porque todo el afuera me lo hizo desear mucho y a la vez no podía empezar a trabajar. Yo que me gusta trabajar como mucho y mucho tiempo, no podía empezar a trabajar porque si no empezaba a trabajar y después No te buscaban llaman, a otra. claro. Así que fue como que se hizo esperar. Se hizo de rogar un poquito, Sí, ¿no? se hizo rogar, Claro. pero estuvo muy bueno cuando te llega. me llega. Ya también estábamos en pandemia, o sea que me llega la información, pero no podíamos empezar. Por lo tanto estaba buenísimo porque de alguna manera, bueno, yo tenía como mucho tiempo de poder laburar, buscar material de ella, poder hablar con todos los que quería, hacer tenis, bueno, todo un montón de cosas que sentía que hacían al personaje. Qué interesante lo que estás contando. Sé que te han tocado otros personajes basados en la vida real, ¿no? Personajes de gente que existió realmente. ¿Cómo se construye un personaje así? ¿Vos sos de revisar mucho videos, entrevistas, de leer notas, o preferís guiarte más por el guión y construirlo como te parece a vos, como lo imaginás? Y creo que cuando un personaje, me pasan cosas muy diferentes. Cuando es todo ficción, cuando es un personaje totalmente ficcionario, o sea, cuando es, no sé, una obra que puede ser desde Chekhov hasta una cosa de televisión, digamos, no importa, saco la información del texto y de lo que yo siento en la interpretación del texto y qué rol toca también ese personaje. Para mí son como partituras de música las obras. Entonces siento que cada personaje toca un instrumento determinado. Entonces, más allá de que yo quiera tocar el tambor, si me toca guitarra, es guitarra. Eso tiene que ver qué función cumple, más allá del ego de mi personaje, sino qué función cumple dentro de ese contexto y de esa partitura. Cuando son personajes que existieron,
siento que no, que lo que tengo que hacer es ir mucho para después poder componer. Es un personaje netamente ficcionario, después igual, porque es sobre una apreciación totalmente particular que tiene uno sobre una persona, o sea que puede ser cualquier visión. Como dice Jung, si la conversación no existe, imagínate la observación de un personaje. Pero yo lo que hago es, primero veo cuál es el contexto histórico-político, porque creo que tiene mucho que ver, qué sé yo, no sé, en la interpretación de Evita tenías que ver cómo era la Argentina en ese momento. Con este también siento que todo esto es antes de leer el guión quizás, ¿no? Cómo era la Argentina en ese momento, había mucha historia en la Argentina en ese momento. Entonces, y fue un dispositivo muy fuerte también desde el libro, cómo está tomado esto que yo siento del libro, que es es bárbaro, y siento que es una gran crítica hacia los medios de comunicación, ¿no? De ese momento, cómo digitan nuestro pensamiento. Entonces me interesaba vi muchos videos de ese momento. Y después veo videos de la persona, no para imitarla, porque no soy imitadora, sino para tomar algo de su energía, de su onda, no sé. Y después trato de hablar con alguien que lo haya querido. Claro. Eso es algo como ya medio mío, que siento que hay que como honrar de alguna manera lo que uno está haciendo. Y entonces me gusta siempre, si es que existe la posibilidad, hablar con alguien que la haya querido. Tal cual. Y este personaje en particular tiene algo muy interesante, que está presente ya desde el título, en los diálogos de todos los personajes, y sin embargo muere en el primer capítulo, ¿no? Y luego se la evoca, digamos, todo gira alrededor de ella, pero ya no está presente. ¿Te presentó alguna dificultad esta situación de que el personaje comience así y luego vaya hacia Mirá, atrás? Lo que me resultó increíble para mí como actriz, si bien yo había hecho otras muertes, es que cuando lo leí no me di cuenta del trabajo que iba a ser estar muerta. Yo quería, después, bueno, se verá o no, pero para mí era muy importante que cuando esté muerta que yo no estar en otro lado. O sea, un actor puede estar tirado en el piso y pensando en las compras que tenés que hacer. Sí. Yo lo que necesitaba como actriz era como estar ahí. Porque creo que ella, de alguna manera, al no estar resuelto, era muy importante que haya algo que esté ahí, porque es empático, no sé, es re loco lo que digo, porque quizás estás así, y estás así, o estás ahí, quizás el otro no puede darse cuenta, pero yo necesitaba. Por lo tanto, todas las partes de muerta, de cadáver, digamos, fueron agotadoras, claro. Fueron jornadas tremendas, porque además es muy difícil, me di cuenta, transitándolo, me fue más difícil hacer de muerta que de viva, porque de viva era como un personaje que, bueno, tengo la familiaridad de poder hacerla y componer el personaje, pero estar inmóvil y presente mientras que todos están en movimiento horas y horas y horas y horas, y mojada y tratando de hacer ejercicios de respiración, y escuchar las voces de todos, o hay días enteros, por ejemplo, que hicieron cuando la intentaban revivir. Entonces yo tenía que estar tirada en el piso y pasaban muchos personajes a pegarme en el pecho. Claro, sí. Porque la trataron sí, de el RCP, que se llama, el RCP. ¿no? Y es muy difícil. Claro, o sea, físicamente me fue como súper. Lo entiendo.
fuerte, porque tenía que estar como inmóvil, tratando de estar y mojada y el frío y qué sé yo, y a la vez recibiendo una energía de muchos personajes, 24, o sea, las horas de grabación, un día y el otro y el otro. Claro. Entonces, me sorprendió y me fascinó al mismo tiempo. Me dijiste que es un personaje que, en tu caso, se hizo desear, ¿no? De cierta forma, que todos te lo anticipaban, no llegaba, e investigaste mucho y demás cuestiones, por lo cual entiendo que te acercaste un montón a María Marta. ¿Recordás alguna anécdota o algo que te haya acercado más y que te haya tal vez emparejado con ella o que te haya, digamos, hecho conocer como su vida, su costado más cercano, más familiar? Me parece que fue, bueno, haber hablado con personas que la querían, eso fue como muy importante. La composición del personaje junto con la directora, junto con Marrale, también nos pasaba que con Jorge teníamos Jorge tuvo otra manera de llegar al personaje, claro, ¿no? Y hablábamos mucho de nuestras maneras, era como estar con un compañerito de teatro cuando estás estudiando. Tal cual. Entonces era como muy placentero trabajar. Tal cual. Después la gente de vestuario fue genial también. Cómo trabajamos el vestuario entre todes, fue como muy fuerte, entre la directora, la directora de arte, ¿Vos propusiste también? Sí, pero yo quizás ni siquiera creo que hizo falta, porque estábamos tan alineados y todos habían estudiado tanto. Claro. Porque la vestuarista es fantástica, es como que decís, che, yo me la imagino, sí, yo también. Y esto, los colores, bueno, el jogging que usa ella, cómo lo hicieron, y lo hicieron impecable, exacto, que no... María Marta para mí tenía además algo muy moderno. Era una señora de cómo se vestía, hablaba. No era pretenciosa, no era como una mina de country que va a estar con la Louis Vuitton. Claro. Y habla mucho de ella. Era una persona súper viajada, que podría ser una persona que te enrostra. Claro, te menosprecie tal vez, ¿no? Y ella tenía una simpleza para vestirse. Era simple vistiéndose. Con el pelo corto, la cosa como la cara como lavada. Tenemos una imagen tan distinta de una persona de country. Sí. Que era tan importante poder mostrar otra visión de eso. Y para eso creo que fue como súper importante todo el recorrido afectivo para poder llegar a esa señora que incluso hizo cosas muy revolucionarias en su momento, sin ser una revolucionaria ni nada por el estilo, pero lo que hizo con Miss and Children y el trabajo que hizo, y fue la primera que se ve en la serie, pero un poquito, pero que puso la foto de las chicas que desaparecían en la boleta de la luz. Eso fue algo que se le ocurrió a ella y que lo hacía con el grupo de caridad de afuera de... Y eso fue muy fuerte, porque fue una persona que se metió en lugares incómodos. Muy comprometida, ¿no? Muy comprometida a su manera también. Sí. Como delicada, ¿no? Comprometida. De ir a protestas. Claro. No era ese extracto social ni ese pensamiento. Entonces, poder como... Aleso decía que quizás los personajes te dan la posibilidad de que uno es un abanico de posibilidades y que podés sacar un ala de ese abanico y es como un color en la paleta, ¿no? Y era un color bastante particular. Tal cual. Eso estuvo como muy bueno. Qué interesante. ¿Y vos recordás qué estabas haciendo cuando sucedió este caso? ¿Le prestaste atención en su momento hace 20 años o fue algo que tal vez sucedió y estabas haciendo otra cosa? No, yo creo que todos. No podías no prestarle atención porque cualquier persona, yo veo poca televisión
pero cualquier persona que veía televisión en ese momento era que si no le prestabas atención tenías que prestarle, porque era tan fuerte, que es muy interesante eso de lo que habla la serie. La serie es una ficción, no quiere hacer un documental, ni lo es realmente basada en un hecho real, pero es una ficción. Pero lo que siento que tiene es como una gran crítica hacia lo que fue el medio de comunicación en ese momento y cómo nos digitan pensar una cosa. De hecho, a mí me transformó como espectadora, porque yo creía lo que creían todos. Y lo que creo que está bueno de la ficción es que te abre más espacios de pensamiento sin querer dar una respuesta. Por lo menos uno se va diciendo... a ver, déjame pensar. Tal cual, yo creo que es eso lo que logra la ficción y personalmente siento que lo reflejaron muy muy bien. Como para concluir, si tuvieras que contar qué es lo que te dejó a vos la ficción, qué es lo que te llevaste de este trabajo, ¿te aportó algo? Mira, creo que nos aporta como artistas argentinos que queremos trabajar, que una plataforma venga y intente hacer cosas en Argentina y ojalá salga bien. Y ojalá que esto genere mucho trabajo, porque atrás de cada una de las ficciones hay un montón de gente. Y en un momento donde los canales de televisión ya tienen muchas menos ficciones que antes, abrir con las series y con HBO en Argentina, de alguna manera abrir un espacio más de trabajo, creo que nos conviene a todos y todos lo necesitamos. Me dejó sabor a fiesta, porque si bien el trabajo es una fiesta siempre, después de una pandemia uno lo sintió muchísimo más. Muchos tuvimos que salir a trabajar de cosas que no nos gustaban, y otros no pudieron ni hacer eso. Entonces, realmente creo que todos pudimos, después de la pandemia, revalorizar algunas cosas, besarse, abrazarse y trabajar. Son las cosas que vinieron a que la pandemia vino a decirnos: hey, te olvidabas que eran tan importantes, ¿no? Y no, son importantísimos. Para mí, trabajar es mi identidad, y además de lo que come mi familia. Claro. Además de eso, me hace muy feliz trabajar. Y el elenco fue como increíble. Trabajar es como trabajar en primera, no sé, para un futbolista debe ser. Sin duda. Bueno, creo que quedó clarísimo. Muchísimas gracias, Laura, por estar acá. Bueno, muchas gracias a vos. El tiempo pasó. Mucho hay dicho, pero también hay mucho por decir. ¿Habrá finalmente justicia? Como queda claro, el crimen sigue sin resolverse. ¿Y vos? ¿Ya sacaste tus propias conclusiones? Gracias por ser parte de la reconstrucción del caso, en este podcast que acompañó la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Magnus Mephisto. Te invito a que revivas todos los episodios de este podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica. Volvé a ver María Marta, el crimen del country en HBO Max. Para completar la experiencia, seguí a @HBO Max LA en Instagram y Twitter. Hasta la próxima.